Esto es Enterados, con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. Bueno, de regreso con su programa Enterados, una entrevista muy importante para los trabajadores formales, porque va a haber un cambio en la forma en que tributamos en impuestos internos. Para hablar de eso, tenemos a Germania Montaz, que fue subdirectora de impuestos internos, experta en temas impositivos y que puede orientarnos muy bien sobre esta nueva disposición de impuestos internos. Muy buenos días, doña Germania, gracias por aceptar nuestra llamada. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación. No le diga doña Germania, jovencita. Sí, es muy jovencita. Gracias, Wilkin. No tanto, pero y muy gracias. buena moza. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, generó preocupación uno escuchar a los médicos decir que van a hacer un paro porque le cambiaron la forma de tributar como personas físicas, profesionales independientes en impuestos internos para este año. Germania, ¿cómo uno puede explicarle a la gente de manera llana de qué se trata la nueva resolución de impuestos internos? A ver, yo creo que ha generado alguna confusión el que simultáneamente se produjeron dos cosas. Entonces los médicos, probablemente sus contadores les explicaron algo y se confundieron. Ciertamente, la DGI publicó una norma general sobre el tema de la forma de tributación que se llama RCT, que es el régimen simplificado de tributación, donde cambia algunos de los elementos que tenía un decreto que existía y que planteaba otras reglas, otra forma de hacer las cosas. ¿Qué fue lo que básicamente se cambió? Cuando una persona tiene un ingreso por salarios, los médicos, por ejemplo, que trabajan en los hospitales y reciben un salario por ello, o cualquiera de ustedes que trabajan en un medio y reciben un salario, pero adicionalmente tienen una práctica privada, los médicos su práctica en su consultorio y ustedes quizá alguna práctica privada relacionada con el negocio, ¿verdad? Con lo que ustedes hacen con su profesión, deben consolidar o presentar una declaración simplificada consolidando sus ingresos. Anteriormente el decreto permitía que en adición a que por tu salario tu empleador te descontara o te dedujera lo que se llama exención contributiva, que es el salario que no paga, es el ingreso que no paga, que son los primeros 416,000 pesos al año que tú ganas, que es más o menos 34,000 pesos. En adición a eso, en tu declaración anual del régimen simplificado de tributación, tú podías nueva vez descontarte la exención contributiva. Es decir, que tu empleador te lo aplicaba y también te lo aplicabas tú mismo al presentar tu declaración anual. Por lo tanto, una primera parte de tus ingresos no tributaban. Eso era así, según un decreto que existía hasta precisamente este año. ¿Qué ha pasado? Primero, que eso significa obviamente para los que declaran en ese régimen, pagar más impuestos, y también significa que un año que concluyó, o sea, el 2021, que se declara este 2022, pues van a tributar distinto a como esperaban, porque la norma de la DGI salió recientemente, salió en el mes de enero, a finales de enero, cambiando las reglas del juego, como digo. Entonces, la DGI plantea que es una distorsión, y posiblemente lo sea. El tema está en cómo afecta probablemente a 7 u 8 mil médicos, que la propia DGI dice que están registrados en este régimen, y les afecta sus expectativas hacia atrás, ¿verdad?, respecto a los ingresos obtenidos en el 2021. Ese básicamente, no sé si me expliqué bien, pero ese básicamente es el impasse. Es ese monto, esa exención contributiva que antes podían usar para ingresos que no eran por salario y ahora no lo van a poder usar.
Es decir, que ya puede ser que nuestra declaración al final del año ya no quede en cero, como generalmente pasa cuando uno pone las retenciones, Germania. Es correcto, es correcto. Probablemente la retención, no, el impuesto a pagar sea mayor o no quede en cero, porque una parte del ingreso que antes se permitía que se dedujera como exención contributiva, ahora no. ¿Y cuál es el monto ahora de esos ingresos exentos? 416,000 pesos o algo por ahí, 416, mi memoria no me falla, al año. Al año. Bueno, y yo me imagino que hay médicos que sobrepasan ese monto y que ahora van a tener que pagar por ello. Bueno, los médicos en salud pública, cuando están contratados en salud pública, tienen un salario y les descuentan normalmente, le aplican esa exención contributiva, y cuando su salario excede los 34,000 pesos, pues obviamente pagan por ese excedente sobre ese monto exento 15%. Pero también los médicos tienen práctica privada y en su práctica privada generan ingresos, y sobre esos ingresos nadie les deduce nada, nadie les descuenta impuestos. Entonces ellos a final de año preparan una declaración por esos ingresos de su práctica privada, y en esa declaración ya no tendrán ingresos exentos, pagarán sobre el total de sus ingresos. ¿Cuánto van a pagar? Lo mismo que antes, la misma tasa que antes. Eso no lo cambió la DGI, obviamente. Eso solo se podría hacer por ley. Ellos pagarán 15, 20 o 25 según el monto de los ingresos que reciban. Pero hay un monto también, Germania, que es como el que te permite estar en el régimen simplificado. Correcto. ¿Y de cuánto es? Ese monto son 9.9 millones, son casi 10 millones casi de 10 pesos. millones de pesos. O sea que el monto en general no varía. Lo que ha generado mucha confusión es que se mezclaron temas. Se mezcló el tema de que la DGI publicó la tabla que se publica siempre, desde que yo tengo uso de razón, esa tabla se publica, donde se dice cuál es la exención contributiva. Lo que pasa es que desde el 2018 esa exención contributiva no cambia, porque en las leyes de presupuesto incluyen una disposición de no ajustar por inflación esa exención contributiva. Es decir, que debería ser muchísimo más de 416,000 si tú le pones la inflación del 2018, del 2019, del 2020 o 21, obviamente más, pero la ley de presupuesto manda a la DGI a no ajustar. La DGI publica eso, se ve que no ajusta, publica también la norma donde le dice que no pueden tampoco utilizar en su declaración anual ese monto, y ahí se genera una confusión, digamos, y alguien dijo que la DGI se inventó una tasa nueva. No, la DGI no se ha inventado ninguna tasa nueva. Lo que sí ha confundido aplicando a través de una norma, corrigiendo un decreto a través de una norma y adicionalmente aplicándolo para el 2021, y entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué no me lo aplica para adelante para yo ajustarme y tener mis expectativas claras? Pero esto también podría generar, Germania, que muchos profesionales, aunque ya es un poco difícil, porque todas las empresas te piden factura con comprobante fiscal, que muchos profesionales vuelvan a exigir el pago en efectivo. Eso va a ocurrir con todos los profesionales que no interactúen con empresas formales. Desde que surgieron los comprobantes fiscales en el 2007, si mi memoria no me falla, digamos, todo el que es informal porque actúa con consumidores finales o informales. Es decir, si yo le vendo a consumidores finales, si yo le presto mi servicio a una persona que no es una empresa, que no tiene contabilidad, ni mucho menos, el caso de un paciente, por ejemplo, o para un médico, o de un abogado que le presta a un tercero, a una persona que no tiene ningún interés tributario, o unas fotografías que tire un fotógrafo en un cumpleaños de un niño que tampoco le interesen. Ese tipo de negocios se puede dar informal, en efectivo y como sea, porque no hay ninguno de los dos que exija un comprobante para utilizarlo en su declaración jurada, y si lo exige no lo va a usar tampoco. Pero también en el caso de los médicos, por consulta cobran en efectivo y no dan factura.
posiblemente el interés que tradicionalmente tienen los médicos de hacer eso se acrecienta con este tipo de medidas. Es un tema que siempre la DGI en países como los nuestros tiene que sopesar. Lograr un mayor nivel de cumplimiento, aunque sea a costa de cobrar un poco menos de lo que estrictamente está establecido, o aplicar a rajatabla la ley y generar mayor informalidad. Entonces hay como que una zona que cada administración tributaria debe gestionar. La anterior administración prefirió permitir esto en aras de fomentar un poquito más de cumplimiento. La actual entiende que eso es una distorsión y lo corrige. Pero otra cosa también, hermana, que no sé si es bueno o si es malo. Por ejemplo, en el régimen simplificado, hablábamos de 9.9 millones de pesos el que puede estar dentro de ese régimen, pero también uno no tiene la posibilidad de registrar gastos, con excepción de los gastos educativos. Solamente reporta ingresos. Lo positivo de ese régimen es que te deja descontar el 40% de gastos, el 40% de tus ingresos, como si fueran gastos sin documentar. El régimen tiene muchísimas cosas positivas. El régimen existe creo que como desde el 2008, 2009, y ha sido ampliado por un decreto, el 265-19, que amplía, que incluso permite que los hagan personas jurídicas, por ejemplo. Y el régimen lo que dice es, mira, como tú no tienes contabilidad organizada, si tú ganas 100 pesos, yo voy a considerar que de esos 100 pesos, el 40% son tus gastos y págame impuestos solo por el 60%. Ah, ya entendí, por eso es. Entonces, ese régimen es, digamos, facilitador del cumplimiento. ¿Por qué? Porque ayuda a aquellos que no tienen la disciplina de tener una contabilidad organizada o que les resulta muy costoso tener un contador que haga toda una contabilidad de costos y gastos, pues sencillamente dice, yo me gané 100, 40 la administración tributaria me los reconoce como gasto, tributo sobre el 60. Por eso se llama régimen simplificado, porque es un régimen que simplifica la forma de calcular el impuesto. Le dicen en otros países renta ajustado presunta por inflación estos últimos 3 años, ¿por cuánto andaría el monto exento de los ingresos del salario? Un poquito más de 40,000 pesos. Probablemente 4,000, 5,000 pesos más, si se hubiese ajustado como corresponde. La experiencia de otros países de liberar de impuestos hasta un monto del ingreso, ¿es similar a la nuestra? Cada país tiene sus regímenes simplificados de tributación diferentes. En casi todos los países, por ejemplo en España, hay unos regímenes rarísimos donde, por ejemplo, si tú eres un restaurante te cobran por espacio de metros cuadrados, por número de mesas. Si tú eres un restaurante pequeñito, ¿verdad? Esos restaurantes que son usuales en ciudades como Madrid, por ejemplo. ¿Cómo se llama? En Argentina hay un régimen que se llama monotributo, que es todavía más extraño, que junta seguridad social, impuestos sobre la renta, todo en un solo monto. Cada país tiene su modalidad de fomentar, digamos, el cumplimiento de los más pequeños. A veces incluso todas las administraciones tributarias se quejan de lo que se llama enanismo fiscal, que es que la gente se vuelve chiquito solamente para fines tributarios, ¿verdad? Para poder tributar en esos regímenes que son facilitadores del cumplimiento y que obviamente te permiten una serie de facilidades que si tú tributaras por el régimen ordinario no fuera así. Pero también ayuda a uno a organizarse un poco también, hermana, este tipo, aunque le exige, porque por ejemplo todavía a mí no me queda claro, yo como persona física estoy obligada a reportar, a llenar el formulario del ITEVIS mensualmente, porque si estás acogido, depende. Si tú estás acogido a este régimen tributario simplificado, no, ¿por qué? Porque usualmente si estás acogido a este régimen, a quien tú le facturas, se queda con el ITEVIS. Sí, claro, yo no soy agente de retención, pero ¿tengo que llenarlo mensualmente ese formulario o no lo lleno?
No, lo llenan por ti, como quien dice. Ya. Es lo mismo que pasa cuando tú eres un asalariado. Fíjate que cuando tú eres un asalariado, la gente dice, pero tú no declaras impuestos. No, tú no presentas una declaración individual anual de impuestos, pero tú todos los meses pagas impuestos porque te los retienen. Un tercero que presenta sí una declaración con tu nombre y dice que a Germania Montaz le retuvo 10,000 pesos a cuenta del impuesto sobre la renta. O sea que son declaraciones indirectas, digamos. El agente de retención eso es lo que hace, cumplir una obligación a nombre de un tercero. En el caso del régimen simplificado pasa igual. No hay obligación de presentar la declaración porque otra persona tomó ese ITEVIS y lo declaró a nombre tuyo. Perfecto, porque yo pensaba que sí, que tenía que hacer por lo menos la formalidad, aunque ubicar el monto del ITEVIS en un monto retenido, en donde dice retención. El decreto libera de casi, es igual que el anticipo, el decreto dice, si tú te has cogido este régimen, yo te libero de presentar, de pagar anticipos, por ejemplo, o de mandar todos los reportes complementarios de apoyo a la declaración. Por ejemplo, el que tributa normal, una empresa normal que no está acogida a eso, tiene que mandar todos los meses la relación de todas las facturas que emitió, los comprobantes fiscales que emitió y también los comprobantes fiscales que recibió, ¿verdad? Exacto. O sea, los ingresos y los costos y gastos o las compras, ¿verdad? Y tiene que reportarlo todos los meses. Y tiene que reportar todos los meses su planilla de retención, aunque sea en cero. Y tiene que reportar el ITEVIS, aunque sea en cero. Y tiene que eso es un régimen ordinario. Este que es simplificado, que insisto, tiene muchos años y ha sido, digamos, el decreto este que yo menciono, el 265, incorporó incluso a este régimen las empresas, que es una cosa curiosa porque la ley de sociedades obliga a las empresas a tener contabilidad organizada, pero aquí la gente tiende a crear una empresa para todo. Pero eso es para un solo dueño, según las informaciones que yo tuve en Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Solamente las empresas que son de un solo dueño podrían acogerse al régimen simplificado de tributación. No es correcto. La DGI en el decreto, vuelvo y digo, a veces la práctica implementada al momento de cambiar las administraciones puede variar, pero la DGI aplicando el decreto 265-19, pues sencillamente establece un régimen simplificado de tributación para las personas jurídicas. Claro, las personas jurídicas que tengan con algunas restricciones, sobre todo el tema del nivel de ingresos y el tipo de servicio que prestan. Por ejemplo, una persona que tenga un negocio donde venda comida y facture diariamente y facture ITEVIS a la gente que le vende, no se puede acoger, obviamente, porque le está cobrando ITEVIS a la gente y entonces se perdería, digamos, ese ITEVIS que le está cobrando a la gente, y eso es otra cosa. Pero un profesional liberal, de esos que arman una compañía para cualquier cosa, pues entonces sí se puede acoger a este régimen simplificado de tributación. Vuelvo y digo, hay limitaciones, sobre todo relacionadas con algunas actividades que no se permiten que se, que se acojan. Hay un método un poquito distinto para las empresas, que es un 7% sobre el ingreso bruto, cuando son empresas que se acogen a este régimen. O sea, hay variaciones, pero sí cualquier empresa que cumpla con estas características que establece ese decreto puede acogerse. Bueno, muchísimas gracias, Germania, por estas orientaciones que nos dejan un poquito más claro de esta nueva disposición de impuestos internos. Muchas gracias. De nada, espero que ciertamente los haya aclarado algo. Muchas gracias, buen fin de semana.